Hola con todos. El día de hoy vamos a ver nuestro primer avance del proyecto final de electrónica analógica y digital, realizado por José Moncayo, estudiante de la UPS, año 2020. El proyecto a realizarse es sobre un sistema de riego, en el cual podremos ver su iluminación, humedad y temperatura. El software utilizado para el diseño de este proyecto ha sido Proteus. Proteus es una aplicación para la ejecución de proyectos de construcción de equipos electrónicos en todas sus etapas: diseño del esquema electrónico, programación del software, construcción de la placa del circuito impreso, simulación de todo el conjunto, depuración de errores, documentación y construcción. También hemos ocupado Arduino, que Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador reprogramable y una serie de pines hembra. Estos nos permiten hacer las conexiones entre el microcontrolador y los diferentes sensores y actuadores de una manera muy sencilla. Vamos a analizar nuestro proyecto realizado en Arduino, nuestro esquema. Como podemos ver aquí, tenemos la placa PCB, que es la placa de circuito impreso. Se ha realizado en una Mega 2560. Las PCB son superficies planas fabricadas en un material no conductor, la cual consta de distintas capas de material conductor. Una PCB es la forma más compacta y estable de construir un circuito electrónico. Por lo tanto, la placa de Arduino no es más que una PCB que implementa un determinado diseño de circuitería interna. Tal como podemos observar aquí, tenemos nuestra placa, tenemos nuestra LCD para mostrar los valores que vamos a obtener variando la humedad, iluminación y temperatura. Al darle play, podemos ver que el programa funciona adecuadamente. Tenemos su temperatura y humedad. Aún no está configurado el teclado, pero podemos observar su temperatura y humedad máxima, tal como observamos aquí. Para, la, para estos valores podemos, podemos variar la humedad, la iluminación y la temperatura. Variando estos valores, podemos observar que la temperatura y la humedad varían. Tenemos de nuestro lado derecho un ventilador, un extractor y una bomba. Cuando la temperatura es mayor al nivel máximo de temperatura, que luego será establecido por el teclado en nuestro próximo avance, se encenderá el ventilador y se apaga el foco que tenemos aquí, permitiendo que el área se enfríe. Pero cuando la temperatura es menor que el nivel máximo, se enciende el foco y se apaga el ventilador. En cambio, cuando la humedad es mayor que el nivel máximo de humedad, se enciende un extractor que sacará cantidad de aire para eliminar la humedad. Todo depende de los valores que vayamos dando a la humedad, iluminación y temperatura. Ahora, con lo que respecta a la codificación, tenemos aquí em, em, he puesto comentarios para una mejor explicación.
En lo que es la codificación, incluimos aquí la librería que tenemos para la realización de este proyecto. Tenemos aquí la librería que hemos utilizado para realizar el circuito. Luego se asignan los pines del Arduino que se conectan a la pantalla, como observamos aquí del LCD. Incluimos la librería de Keypad que sirve para manejar el teclado matricial. Nos indica el número de filas y columnas. Se escriben las teclas que contienen el teclado. Asignamos pines del Arduino para conectar las filas y columnas del teclado matricial. Luego de esto creamos las variables que se manejan el teclado matricial. Asignamos los pines del Arduino que se conectan a los transistores, como podemos observar, 13, 9, 6, 14. Estas variables son los límites iniciales de temperatura y humedad. Se inicializa el puerto serial a una velocidad de 9600 vatios. Se inicializa la LCD escribiendo las dimensiones de la misma, 16 columnas por 4 filas. El programa empieza con la LCD borrada. Declaramos como salidas los pines conectados a los transistores. Toda tecla presionada se almacenará en la variable tipo char llamada presionado. Si la tecla presionada es la tecla igual, se borrará la pantalla y la variable condición será igual a 0. Cuando la variable condición sea igual a 0, se ejecutará todo lo que esté dentro de las llaves. Nos ubicamos en la columna 0, fila 0. En esta posición escribimos la palabra temp de la temperatura. Nos ubicamos en la columna 0, fila 1. En esta posición escribimos humedad. Y asimismo para la temperatura y humedad, para los valores. Leemos el valor de la temperatura entregada por el sensor LM35 a través del puerto analógico A11. Las siguientes líneas que están aquí siguen la misma explicación descrita anteriormente. Encendemos el pin conectado al transistor que controla el ventilador. El procedimiento realizado con la temperatura se repite con la humedad, solo que esta vez el sensor de humedad está conectado al pin analógico A5, tal como podemos observar en la conexión de los pines de Proteus. Y bueno, básicamente es la codificación para que en la pantalla LCD podamos observar nuestros valores que veíamos anteriormente, como es la temperatura y la humedad. Como había dicho anteriormente, estos dependen de los valores de la temperatura, humedad e iluminación para que se encienda el ventilador, extractor o bomba. También tenemos un foco de señal que nos indicará si sobrepasa el límite o excede. Y bueno, eso sería todo en lo que es de esta presentación del primer avance de nuestro proyecto final. Muchísimas gracias. Hasta luego.